Bienvenidos a esta segunda jornada que hemos organizado sobre diversos temas que tienen que ver con el panorama económico actual y con lo que vosotros estáis estudiando en vuestras asignaturas de ADE o de estudios internacionales. En concreto, de dirección internacional de la empresa y de dirección estratégica. Sabéis que estamos hablando de temas que tienen que ver con el entorno y con la responsabilidad social. Y en el tema de la responsabilidad social, en este panorama tan convulso que ayer nos dibujaba pues, el general Lacova, Miguel Ángel Benedicto y los ponentes que tuvimos, nos hacemos hoy una pregunta. ¿Qué retos impone la sociedad a la empresa? Esta es la conferencia que va a impartir hoy el profesor Antonio Argandoña, que tengo el placer de que me acompañe de nuevo porque no venía desde antes de la pandemia. ¿No es así? El profesor Antonio Argandoña es profesor emérito del IES de Barcelona, ya sabéis, una de las mejores escuelas de negocios del mundo, y él ha sido profesor de teoría económica, bueno, esa era su obligación, pero por vocación siempre profesor de ética y de responsabilidad social de la empresa. Es autor de numerosos libros, tiene un blog, os he hablado algunas veces de los blogs como lecturas complementarias, tiene un blog sobre responsabilidad social que también es muy interesante, las reflexiones que aparecen en el blog. Así que ha sido también, o es editor de la revista Journal of Business Ethics, y como digo, es uno de los, yo creo que una de las figuras más destacadas, aparte de uno de los pioneros del estudio de la ética y de la responsabilidad social. Y un profesor amigo que viene siempre a nuestra universidad cuando le hemos llamado en diversos años y espero que siga viniendo. Antonio, muchas gracias por estar aquí y estamos deseando escucharte. Gracias, Fátima, por la invitación. Gracias a todos vosotros por vuestra presencia aquí. La verdad es que vamos a hacer un giro importante en el enfoque de estas jornadas, porque yo no voy a hablar de geopolítica, voy a hablar de los retos que la sociedad impone a la empresa, que me parece que también es un tema interesante, sobre todo que está con mucha frecuencia en los medios de comunicación y en las redes sociales, para que tengamos una idea más clara, ¿no? Bien, ¿qué es una empresa? Me gusta esta definición de Giovanni Agnelli, que fue el director general de Fiat. Una empresa está formada por personas, una empresa es una comunidad de personas, sobre todo. No es un capital, no son unas instalaciones, es sobre todo un conjunto de personas que dice aquí que hacen el milagro de trabajar juntas, de modo que los resultados de la empresa sean los adecuados hoy y mañana. Me sirve muchas veces para enfocar el tema de la responsabilidad social, porque creo que aquí está recogido todas las responsabilidades que tiene la empresa respecto de esa sociedad en la cual nos movemos, ¿no? ¿Qué pide hoy la sociedad a la empresa? Pues he empezado a preparar la Carta a los Reyes, ¿no? Pues el uso sostenible de los recursos, el impacto medioambiental, la transición energética, los derechos humanos. Todo esto son responsabilidades que le estamos pidiendo en estos momentos a la empresa. Claro, la pregunta que tenemos que hacernos es, oiga, ¿la empresa tiene que ganar dinero o la empresa tiene que hacer toda esa serie de cosas? La empresa es una ONG que se dedica a hacer obras caritativas con todo el mundo, aunque sea perdiendo dinero. Me recuerdo lo que decía Churchill una vez, el que fue primer ministro de Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial, que decía, hay gente que le molesta, que le preocupe, no le gusta que las empresas ganen dinero. Y dice, a mí lo que me asustaría realmente es que no ganasen dinero, porque significa que estarían a punto de cerrar y que por tanto no harían nada útil, nada interesante, ¿no? La sociedad siempre ha formulado debates sobre las empresas. No es algo que nos hayamos inventado ahora en el siglo XXI, pero ahora hablamos de una serie de deberes. La empresa tiene el deber de atender al medio ambiente, la empresa tiene el deber de cuidar la energía, la empresa tiene el deber de ser transparente con las personas que tiene que ver con ellas. Y tienden a ser acumulativas. No es que decir, elija usted una responsabilidad, se tiene que hacer esta más esta, con lo cual, de alguna manera, la sociedad también puede estar pidiendo cosas inmorales o injustas. Si la empresa está pidiendo a un trabajador que pague un soborno para obtener unas ventajas, por ejemplo, en una contratación pública, pues le están diciendo que obre de manera injusta, ilegal e inmoralmente. Y por tanto, lo que pide en esos momentos la sociedad puede no ser
correcto. Pero ¿qué es importante para la empresa, ¿no? ¿Quién es esa sociedad que demanda? Primero, el Estado, las administraciones que hacen las leyes, las regulaciones. Segundo, lo que llamamos la sociedad, y aquí he puesto unos cuantos de esos que formamos la sociedad. Habitualmente estos temas aparecen primero en el artículo de un experto que dice la empresa tendría que hacer esto y esto. Nadie le hace caso excepto otros expertos que lo van creando. Los consultores dicen aquí hay negocio y por tanto empiezan a proponer a la empresa que se dedique a hacer estas cosas y poco a poco va cuajando en la sociedad. Al final lo reciben los políticos. Las entidades financieras cada vez más están preocupadas de la responsabilidad social de las empresas porque se lo pide de alguna manera la regulación, los grupos de interés, los grupos de presión y la propia empresa en más de una ocasión, ¿no? ¿Qué tipo de responsabilidades legales, por imperativo legal, por imperativo externo, sociales, culturales, por presión e influencia social? Como usted no tiene ningún departamento de responsabilidad social, usted no cuida la responsabilidad social que tiene. Entonces esto a ninguna empresa le gusta que se lo digan y por tanto de alguna manera tiene que cubrirlo. Y éticas, porque es un deber de conciencia, y como veremos después, un compromiso con la excelencia. Bien, responsabilidades por lo que has hecho en el pasado, es que usted ha contaminado por lo que estamos haciendo ahora, o por lo que tenemos que hacer en el futuro. Usted no debe contaminar el día de mañana, debe cuidar estas cosas. Y por tanto es algo que la sociedad nos está pidiendo en estos momentos. ¿Hay que atender a las peticiones de toda esta gente? Pues no necesariamente. Lo que sí hay que hacer es tenerlas en cuenta. Yo creo que tarea de la dirección de la empresa siempre es pensar ¿qué me está pidiendo la sociedad? ¿Tengo que hacerles caso? Habrá ocasión que digas no tengo ninguna necesidad de hacerles caso, es una manía que les ha entrado, pero en otras ocasiones tienes que decir sí, me parece que esto es relevante, ¿no? Las demandas de la sociedad pueden crear derechos, deberes, obligaciones y costes, pero y a mí me parece que esta es una idea importante, sobre todo descubren retos y oportunidades. De hecho, muchas empresas se dan cuenta que si son socialmente responsables, están actuando de manera que se están ganando la confianza de la sociedad, la confianza de los medios. El hecho de que se diga con frecuencia tal empresa cuida el medio ambiente, cuida de los derechos de sus trabajadores, no deja que en sus proveedores tengan, por ejemplo, trabajo infantil, cosas de este tipo, son cosas que siempre valora la empresa. Aquí tienen una frase de Peter Drucker, un conocido experto en economía de la empresa, que decía la responsabilidad social propia de las empresas es la de domar el dragón, es decir, convertir un problema social en una oportunidad y un beneficio económico. ¿Cómo? Creando una capacidad productiva, creando competencias humanas, creando puestos de trabajo bien pagados, creando riqueza. Entonces, cuando lo miras desde este punto de vista, te das cuenta que la responsabilidad, eso que llamamos ahora la responsabilidad social corporativa, es un deber que les conviene a las empresas en muchas ocasiones, ¿no? ¿Por qué se formulan hoy esas preguntas? En primer lugar, porque muchas empresas han hecho las cosas mal. Cada vez que aparece un caso de fraude, por ejemplo, por parte de una empresa, hay una queja colectiva en los medios de comunicación y en las redes sociales diciendo no hay derecho, las empresas están formadas por un conjunto de ladrones que se dedican a hacernos la vida difícil a los demás. Y en consecuencia las empresas se ven enfrentadas a nuevas responsabilidades. También porque las empresas tienen más autonomía que los estados nacionales. ¿Por qué? Una empresa multinacional trabaja en muchos sitios y puede asignar sus costes a un lugar o a otro. Yo tengo la planta central, la empresa central en Holanda, tengo una planta en Toledo y le puedo decir que le cargo 300 de mis costes originales o 100. Y en consecuencia tengo un poder que el Estado no tiene. El Estado aquí puede ver cuánto dice la empresa en Toledo que gana, pero no sabe cómo se reparte esto con la central de Estados Unidos, ¿no? También porque el Estado se ve muchas veces desbordado, y porque las empresas se supone que tienen esos medios y dicen qué bonito sería que Apple, por ejemplo, se dedicase a hacernos la vida agradable a todos nosotros en lugar de querer ganar dinero. Y en consecuencia nos parece que esto es interesante también porque el Estado no llega en muchas ocasiones, ¿no? Hemos dicho siempre el Estado es responsable de,
Pero cuando uno aterriza en un país en vías de desarrollo y se encuentra, por ejemplo, que las empresas allí no tienen pues, medios de comunicación fáciles y tienen ellas que crear sus propias carreteras o arreglar sus propias carreteras, sus propias líneas férreas, decimos que es una responsabilidad de la empresa. ¿Por qué? Porque el Estado simplemente en ese país no llega, clarísimamente, ¿no? También porque hay una connivencia entre las empresas y los gobernantes, por ejemplo en el caso de la corrupción, que hace que si tú corrompes al Estado, la culpa es del Estado, pero también es tuya, que es el que la ha corrompido, ¿no? Y en consecuencia, hoy también formulamos demandas a las empresas por esta razón. Porque el Estado aparece muchas veces como el promotor, el controlador o el socio de la responsabilidad social. Al Estado le viene muy bien que venga una empresa grande y le diga: ¿quieres que te ayude a financiar las escuelas? ¿Quieres que te ayude a financiar un centro de investigación? Y ahí forman una especie de sociedad unos con otros, ¿no? Paréntesis, veréis que soy muy detallista en mis transparencias. No tengo ningún inconveniente en que la profesora Guadamillas os las haga llegar si se las pedís, porque tenéis ahí toda esa serie de cosas y así os podéis dedicar ahora a mirar en el móvil o a descansar un rato, ¿no? Bien, también porque se teme que le estamos destruyendo con los fundamentos éticos de la sociedad, porque el consumismo, por ejemplo, lo fomentan las empresas. Necesitamos vender y, por tanto, quiero que la gente me compre y hago una publicidad para que la gente se sienta obligada a comprar de alguna manera, ¿no? O creo unos estilos de vida dedicados al lujo, al ocio, a muchas cosas de estas, y en consecuencia decimos, estamos perjudicando a la sociedad de alguna manera. Y algunos piden que seamos de esta manera los que cambian el sistema económico. Bien, ¿qué es la responsabilidad social corporativa? Pues a mí me gusta esta definición. He puesto antes una mucho más larga, pero me gusta esta porque yo creo que es la que resume mejor lo que es una empresa responsable. La empresa que se siente responsable, y perdonad por la insistencia, en los impactos en la sociedad y en la gestión de esos impactos, ¿no? Soy responsable de lo que he causado en la sociedad. ¿De qué es responsable un médico? Pues mira, de la salud de sus enfermos, en la medida en que el enfermo se deja curar, de las necesidades de la familia, porque ese enfermo forma parte de una familia y si está enfermo tendrá algunas necesidades y de alguna manera habrá que cuidar también a esa persona, de las necesidades sanitarias de la población, de alguna manera. Quiero decir, no es solamente su responsabilidad respecto de la persona que viene a su consulta, sino tiene una responsabilidad mucho más amplia del hospital en que trabaja, toda esa serie de cosas. Por tanto, creo que esto lo refleja muy bien cuál es esa responsabilidad de las empresas. Es una responsabilidad voluntaria, pero no discrecional. ¿Qué quiero decir? No es que yo la hago si me parece bien o si me viene bien y no la hago si no me viene bien. Tengo que hacerla. El médico puede desentenderse de las necesidades de su hospital. Yo vengo aquí a las 4, atiendo a mis clientes hasta las 7 y me marcho. Y todo lo demás ya no me interesa. Mira, perdona, tú eres parte del hospital, tienes una responsabilidad de funcionamiento de este hospital y, por tanto, no puedes pasar por alto las necesidades del hospital y los problemas que pueda tener en un momento determinado. Es una responsabilidad social porque lo espera o la exige la sociedad y la asume la empresa de la sociedad. Y esto lleva, por ejemplo, este compromiso de rendición de cuentas y transparencia. Esto pedimos ahora mucho. A las empresas grandes o medianas y grandes se les pide ahora un informe no financiero que incluya toda esta serie de cosas que no tienen que ver con su cuenta de resultados o con su balance. Por lo menos no tiene que ver directamente con todo ello. Y por tanto esa necesidad de dar cuenta es muy importante y muchas empresas empiezan por aquí, me obligan a dar cuenta de alguna manera de lo que hago, voy a decir que estoy haciendo cosas, luego veremos cómo reacciona esta gente, ¿no? Es personal, colectiva, compartida y recíproca. ¿Por qué? Recuerdo una cosa que leí hace bastante tiempo de una empresa americana que tiene varias plantas y nombran un nuevo presidente. El presidente se dedica a visitar las distintas plantas, llega un día a una de ellas, se encuentra con el gerente en la puerta de la planta, buenos días señor presidente, bienvenido, entran y al entrar el director de la planta le dice, vamos a saludar a la recepcionista. El presidente se queda mirando al director general como diciendo, ¿qué hago yo saludando a la recepcionista, yo que soy el presidente? Y el otro le dice, mire señor presidente, usted y yo hablamos cada día con ¿cuántos? ¿15 clientes? ¿30 clientes?
esta habla con todos, es la voz de la empresa. La primera impresión que se lleva esta gente de la empresa la da esta señora. La da esta señora. Si esta señora está enfadada, los que llaman se llevan una mala impresión de la empresa. Vamos a saludarle. Pregúntele si hay mucho tráfico por las mañanas, cuánto viene y si está contenta del colegio de los niños. Entonces, bueno, pues es decir, esta señora forma parte de la responsabilidad de la empresa, de esa responsabilidad de la empresa hacia la sociedad. Mi actitud cuando contesto por teléfono, empresa no sé cuántos, dígame, es muy importante a la hora de dar la imagen, la impresión de la empresa ante los demás. Por eso hay que involucrarlos a todos, a la empresa y a la gente de alrededor de la empresa. Por eso muchas empresas, sobre todo las grandes, van a las asociaciones empresariales y les dice, chicos, tenemos que movernos. Es muy cómodo ser el único en el sector que está haciendo estas cosas. ¿Por qué no nos preocupamos entre todos de hacer un pequeño plan de responsabilidad social que todos, también las pequeñas empresas, puedan asumir de alguna manera? Estas responsabilidades van cambiando de un lugar a otro y en el tiempo, ¿no? Ahora pensad, por ejemplo, de las responsabilidades respecto de los trabajadores que tiene una empresa en Suecia, que puede ser un modelo de organización social del mundo del trabajo, ¿no? Y compararlas con la que tiene la misma empresa cuando está en Bangladesh. Van a ser dos responsabilidades completamente distintas. En Bangladesh nunca le va a preguntar nadie si está teniendo trabajo de niños o no. En cambio, en Suecia lo que le van a preguntar es si en su planta en Bangladesh tiene trabajo de niños o no, o si los que proveen a su planta en Bangladesh tienen trabajo de niños o no. Por tanto, esto va cambiando de un lugar a otro y a lo largo del tiempo. Probablemente hace 25 años nadie se sentía responsable del medio ambiente. En estos momentos todos nos sentimos más o menos responsables del medio ambiente. Y es lógico. Por tanto, estas cosas van cambiando a lo largo del tiempo. Los que estudiamos responsabilidad social corporativa hace ya algunos decenios, hemos tenido que volver a repasar muchas cosas porque esto va cambiando también, ¿no? No es un añadido. Es muy frecuente decir, bueno, como estamos tratando mal a los trabajadores, vamos a hacer una campaña de dar dinero a una ONG. Oye, vamos a ver, no tiene nada que ver el maltrato de esos trabajadores con el dinero que das a una ONG, ¿no? Esto es un añadido, es el greenwashing que le llaman ahora, el lavado verde, para que parezca que todos somos sostenibles, ¿no? Debe formar parte del core business, de lo que es el núcleo de la empresa. ¿Yo a qué me dedico? A fabricar zapatos. Para mí mi preocupación son los pies de las personas, por decirlo de alguna manera. ¿Yo qué me dedico? Yo soy una universidad, para mí mi preocupación es la formación de mis alumnos y de mis profesores. Es decir, que tu responsabilidad siempre gira alrededor de lo que es más importante. Por tanto, tiene que ser integrada en la estrategia, en la estructura. Todos en la estructura tienen que conocer muy bien esa responsabilidad social de la empresa y debe tener coherencia. No es seguro que sirva para aumentar los beneficios. Este es el primer argumento que damos los economistas. Hay que ganar dinero y, por tanto, si eres responsable, eso te tiene que dar beneficios. No necesariamente, pero sí que sirve para reducir costes, ganar lealtad, evitar regulaciones, crear reputación. Pero no vale decir, yo voy a aumentar los beneficios a través de la responsabilidad social. Yo voy a cumplir con mis responsabilidades y voy a intentar maximizar mis beneficios. Esto es una buena manera de plantearlo, pero no supeditar las responsabilidades, porque el día en que lo supedites, aquel día pondrás por delante los beneficios. Si para ganar más dinero he de engañar a mis clientes o de engañar a mis consumidores, lo haré, y en ese momento estoy faltando mis responsabilidades. En todo caso, sí que debe contribuir a la rentabilidad a largo plazo, por lo que decía antes de Churchill, tienes que ganar dinero, identificar los riesgos y las oportunidades, ¿no? Contribuye, por supuesto, a la prosperidad de la sociedad, o debe contribuir a la prosperidad de la sociedad, o de alguna parte de sus componentes. Yo contribuyo al bienestar de las personas discapacitadas en mi empresa, en mi entorno. Yo contribuyo a evitar la contaminación del medio ambiente, porque si yo soy, por ejemplo, un distribuidor, sí que tengo que cuidar el medio ambiente, sobre todo en los medios de transporte, pero si soy una fábrica química, tengo que cuidar aspectos mucho más importantes del medio ambiente. No elimina los errores, ni los impagados, no elimina las dificultades. Una empresa socialmente responsable
tiene los mismos problemas técnicos, económicos y humanos que tiene cualquier otra. Humanos quizá no, porque cuando la empresa se comporta con responsabilidad, la gente se siente bien tratada. Entonces es más fácil que no tenga problemas humanos. Pero sí que puede tener problemas de crédito, problemas de impagados, problemas de... Y en consecuencia tiene que tener en cuenta todo esto de alguna manera. Debe ser flexible según la empresa, el sector, el entorno y las condiciones de las personas, y cada empresa debe encontrar sus responsabilidades. ¿No tiene todas las empresas las mismas responsabilidades? Sí, pero no en el mismo grado. Una agencia de viajes tiene poca responsabilidad respecto de la contaminación, porque lo que ella hace es vender billetes o vender noches de hotel en sitios diversos, ¿no? Y claro que tiene que preocuparse, pero se tiene que preocupar mucho más por el medio ambiente una empresa química, como decía hace un momento, ¿no? No es una técnica de gestión, muchas veces se confunde, muchas empresas se limitan a tener una técnica de gestión para gestionar este tema, y lo único que dicen es: ¿hemos cumplido los requisitos que nos habíamos establecido? Sí, esto funciona, ya está. Y no está preguntándose: ¿estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades? Esta manera de engañarse es frecuente en muchas empresas. No es una pauta para evitar conflictos, no es una solución a los problemas del mundo. Esto lo presentan muchas veces las ONGs. Es que los problemas del mundo los tienen que arreglar las grandes empresas. Los problemas del transporte los tienen que arreglar las grandes compañías aéreas y las grandes compañías ferroviarias y las grandes compañías de camiones. Sí, es verdad. Pero el problema de la contaminación, por ejemplo, es mucho más extenso que simplemente el problema del transporte, ¿no? Por tanto, no se trata de atribuir estos problemas a las empresas, ¿no? Muchos dicen que la empresa no tiene legitimidad para decidir y actuar sobre cuestiones de alcance social. ¿Por qué? Porque al final acabaremos haciendo aquello que le gusta o que le parece bien al director general. Y en consecuencia lo que tenemos que hacer muchas veces es decir que se encarguen otros. Y por eso lo atribuimos muchas veces a los políticos o a los gobernantes. El político es el que le tiene que decir a la empresa de que es responsable. Vale, nos estamos saltando a la sociedad civil. Este me parece que es un tema importante en el siguiente sentido. Muchas veces contraponemos el Estado, la persona o la empresa y el mercado. Y de la persona o la empresa al Estado no hay ningún escalón intermedio. Y el mercado es una cosa añadida para resolver una serie de problemas de eficiencia en la gestión de recursos escasos. En consecuencia, muchas veces las personas nos encontramos solas delante del Estado, delante de la administración pública, sin saber qué hacer en muchas ocasiones. No nos gusta lo que están diciendo los políticos, pero no tenemos otras soluciones. Aquí es donde aparece la sociedad civil. Esta idea de tiene que haber soluciones intermedias entre los ministros y las empresas, los ministros y alcaldes y las empresas, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, las asociaciones empresariales, por ejemplo, las cámaras de comercio, por ejemplo, las entidades sociales, que ayudan muchas veces a concretar las cosas. ¿Qué se considera discriminación por razón de edad, por ejemplo? Que yo sepa, no hay nada regulado en la legislación española sobre si echar a una persona que tiene 60 años se considera que ya es vieja, que no aporta nada a la empresa y se va a la calle. Esto es discriminación por razón de edad. La legislación no dice nada. ¿Y cuál es la alternativa? Que la empresa tiene que decidir si esto es discriminación por razón de la edad o no. Si tienes instituciones sociales que se preocupen de la gente grande, de la gente mayor, puedes ir a ellos y decirles: ¿cómo veis el tema de la jubilación obligatoria de la gente cuando cumple 60 años o 50? O como hacen algunas grandes empresas, 50 años y ya te ofrecen la posibilidad de irte a la calle porque están llegando las generaciones jóvenes. Pero entonces estás diciendo que me están discriminando por razón de edad, independientemente de cuál sea mi aportación a la empresa. Entonces creo que esto es importante, considerar que las empresas forman parte también de esta sociedad civil. Y muchas veces las empresas tienen que negociar, discutir, comentar su situación con la sociedad civil,
que es la que le ayudará muchas veces a superar sus problemas, ¿no? La responsabilidad social, no es un estado, es un itinerario o un proceso. ¿Qué quiero decir? Un itinerario tiene una meta que queremos conseguir, un origen, dónde estamos, qué camino vamos a seguir, y por tanto, en este camino, qué dificultades vamos a encontrar. ¿Cuál es mi objetivo como empresa, por ejemplo, en el tema del medio ambiente? Causar el mínimo de daño posible, por poner un ejemplo. Esa es la manera como mi empresa ha definido que quiere ser socialmente responsable en el caso del medio ambiente. ¿Dónde estamos? A ver, examinemos nuestras plantas, examinemos nuestros medios de transporte, examinemos nuestros camiones, están contaminando demasiado, más de la media, nuestras plantas también, etcétera. Estamos en una situación poco agradable, poco delicada, queremos llegar a una situación mucho mejor. Este es mi itinerario y no lo voy a recorrer en 24 horas. Tengo que esperar que envejezcan mis camiones, cambiar mis camiones por otros nuevos, probablemente que contaminarán mucho menos, todavía contaminarán algo, con lo cual todavía no lo habré conseguido, pero es que los nuevos camiones que no contaminan nada, o que dicen que no contaminan nada, son demasiado caros, por tanto, vamos con calma, no tomémoslo sin prisa. ¿Qué voy a hacer este año? Cambiar los camiones, cambiar la mitad de los camiones. ¿Qué voy a hacer el año que viene? Cambiar la otra mitad. ¿Qué voy a hacer el otro año? Y poner unas instalaciones que cuiden la contaminación que creo en mi planta. Voy marcándome unos pasos. No voy a conseguirlo. Antes decía que la responsabilidad va cambiando a lo largo del tiempo. Soy menos responsable este año que el año pasado porque he hecho unas cuantas cosas bien hechas, ¿no? Pero, sin embargo, todavía me queda mucho camino por hacer. Se aprende haciendo. ¿Qué tengo que hacer? Busquemos un consultor. Vale. Pero lo importante no es buscar el consultor, lo importante es poner en marcha las cosas inmediatamente. Y aprenderemos. Sobre todo si a la gente le decimos, no cumplas lo que está prescrito, sino procura hacerlo lo mejor posible. Y le preguntamos, ¿cómo lo estamos haciendo? Tú que eres el que conduce el camión, ¿cómo lo estamos haciendo? Pues mira, el camión sigue contaminando bastante, ¿Por qué? Es que las horas de distribución, es que la manera de hacerlo, es que yo no sé si debería... Y te puede dar ideas muy interesantes sobre cómo contaminar menos, si le has creado a él la preocupación de que tiene que cuidarse también de esas cosas. Entonces, esto admite, por tanto, una gradación. ¿Cuán responsable eres? Pues mira, estoy en el 20% de la cola. Estoy en el 80% por encima del 80%, ¿no? Estoy bastante bien, estoy muy mal, y tendrás estancamientos y retrocesos. Hemos cambiado no sé qué en la planta y resulta que ahora no solo que contamina menos, pero además genera un problema de ruido, que se quejan los vecinos. Vale, pues otra vez marcha atrás, vamos a ver cómo lo corregimos. Este tiene que ser la preocupación continua. La preocupación continua en la empresa con estos temas de responsabilidad social, ¿no? Nunca se alcanza del todo. Por tanto, no seamos demasiado optimistas. Siempre tendremos que luchar en estos temas. Es lo mismo que luchar en la eficiencia. Somos enormemente eficientes. ¿No lo podemos hacer un poquito mejor? Claro que sí. Pues vamos a intentarlo. Bien, mi empresa es pequeña, sí, pero el tamaño no es importante. Lo importante, yo diría, es el liderazgo y el compromiso de la alta dirección. Si el propietario del pequeño colmado de la esquina se preocupa de cómo está contaminando o cómo está tratando a sus clientes, o cómo está perjudicando al barrio, esto será importante. Podrá hacer cosas interesantes y muy buenas, aunque sea una empresa muy pequeña que no tiene dinero. No es cuestión de presupuesto. ¿Cuántos millones me puedo gastar cada año en responsabilidad social? Sino muchas veces, la primera responsabilidad muchas veces es sonreír a la gente, poner buena cara. Lo que decíamos antes de la recepcionista. La recepcionista te sonríe, te recibe con sonrisa de oreja a oreja. Buenos días, bienvenido. Y se cambia la cara. En cambio te dice, buenas, pase. Y entonces sigues con tu cara larga que tenías antes, ¿no? Bien.
es una exigencia de la calidad humana y profesional del directivo. ¿Por qué? Y esta es una tesis que quizá no encontraréis en los libros de responsabilidad social, pero que me parece que es importante, porque implica dirigir mejor. Tiene en cuenta todas las consecuencias relevantes de mis acciones. ¿Qué es responsabilidad social? La responsabilidad por los impactos en la sociedad. Por todos los impactos, no he dicho por unos cuantos impactos, por todos. Por tanto, yo tengo que tener en cuenta todas las responsabilidades que se derivan de todas mis acciones. Comerciales, de finanzas, de contabilidad, de personal, de instalaciones, de planta, todas. Por tanto, un director que tenga este punto de vista muy global de la empresa será un mejor director probablemente. No omitirá las consideraciones de ningún stakeholder relevante, todos son importantes, empezando por la comunidad local y siguiendo por sus propios trabajadores, sabe ponerse en la piel del otro, lleva a cabo una adecuada gestión del riesgo, porque si mide los impactos puede medir los riesgos, o sea, está midiendo los riesgos de alguna manera, y por tanto su gestión de riesgos será mejor. Crea cultura de diálogo. Oye, podríamos hacerlo mejor. Oye, conductor del camión, podríamos contaminar menos. Y esto es algo que también ayuda muchas veces al buen funcionamiento de la empresa. Se anticipa a los problemas. No espera que venga a decirle el conductor del camión, nos van a poner una multa porque contaminamos demasiado, sino simplemente se preocupa anteriormente. Huye del cortoplacismo en los resultados. Es decir, tiene una visión de largo plazo. Me gusta esta especie de letanía de las cosas que hace un directivo responsable, de otros hechos. No es solamente cuánto dinero gano, cuánto dinero pierdo. Los valora de otra manera, los relaciona entre sí, llega a otros diagnósticos, contempla otras alternativas, las valora de otra manera, aprende otras cosas, enseña otras cosas a sus empleados y directivos. Ve el futuro de otra manera, escribe una historia diferente. El primer día no se nota, pero al cabo de un tiempo se nota que la gente va aprendiendo, va haciendo las cosas. La gente lo aprecia. El día en que el director se encuentra en el ascensor con alguien y le pregunta ¿qué tal ambiente hay en tu oficina? Y el otro se queda parado un momento y dice, bueno, dice, ven a mi oficina. ¿Por qué has parado un momento antes de decir, bueno, hombre, siempre hay cosas y tal, venga, cuéntame. No hace falta que digas nombres y apellidos, pero ¿qué pasa en tu oficina? Le estás ayudando a conocer mejor la situación práctica en la empresa y por tanto escribirá una historia diferente, enseñará otras cosas diferentes. Y el que no es responsable no es capaz de ver todo esto. Me parece que esta es una conclusión también interesante. Por tanto, la conclusión sería un directivo excelente lleva sus negocios con responsabilidad social. Me parece que esta también es una conclusión interesante, ¿no? Me gusta esta frase de un profesor de Harvard, Clyde Christensen: la dirección de empresas está entre las más dobles profesiones si se practica bien. Ahora dirá aquello de que gana mucho dinero, que maximiza el valor para sus accionistas. No hay otra ocupación que ofrezca más vías para ayudar a otros a aprender y a crecer. A asumir responsabilidades, a ser reconocido por sus logros y a contribuir al éxito de un equipo. No está hablando de rentabilidad económica, no está hablando del valor de las acciones, está hablando de cómo dirige un buen directivo, de cómo dirige un buen directivo. ¿Qué cambia en una empresa cuando un directivo es efectivamente responsable? Es un buen directivo. Necesita todos los conocimientos técnicos. Esto no se lo puede quitar nadie. La contabilidad, las finanzas, la estrategia, toda esa serie de cosas. Pero también tiene que tener ese es otro sentido de sus responsabilidades. Esta es la frase, la idea contraria. Está tomada de un libro de Milton Friedman, Capitalismo y Libertad, 1962. Hay una y solo una responsabilidad de las empresas: usar sus recursos e implicarse en actividades encaminadas a aumentar sus beneficios, mientras actúen de acuerdo con las reglas del juego, es decir, actuando en una competencia abierta y libre sin engaño ni fraude. Y en el año 70, en un artículo que se ha hecho famoso, que se titula La responsabilidad social de las empresas es maximizar los beneficios, añade: actuando conforme a las reglas básicas de la sociedad, incluidas tanto en la ley como en las costumbres éticas. Milton Friedman dice que hay que maximizar el beneficio, sí,
actuando dentro de la ley y las costumbres éticas. Si las costumbres éticas se entiende es aquello que me ayuda a ganar más dinero, y la ley me dice que mi obligación es ganar más dinero, entonces esto cuadra. Pero Milton Friedman se está dando cuenta que hay otras responsabilidades. Al pobre Friedman siempre le echamos la culpa diciendo que esa idea de la maximización del beneficio por encima de todo nos va a volver locos, ¿no? No nos va a volver locos, ¿no? Yo creo que nos está ayudando de alguna manera interesante, ¿no? Por tanto, hay argumentos económicos y sociales relevantes, sí, efectivamente. Nos ayuda a entender mejor, nos da ventajas externas, legales y políticas. Por ejemplo, evitar la regulación, colaborar en la búsqueda de mejores soluciones convenientes. Si me escuchan las autoridades, yo puedo decirles cómo me gustaría en mi empresa reducir la contaminación, o cómo me gustaría en mi empresa ser más sostenible a largo plazo. Y entonces ellos pueden aprender de las necesidades de la empresa y la empresa puede aprender de lo que dicen los políticos. Menores riesgos de litigios y sanciones, acceso a contratos y concesiones. Cada vez más están pidiendo, para obtener un contrato o una concesión pública, necesitas tener un informe de medidas no financieras, de resultados no financieros, por tanto tienes que tener actuaciones de responsabilidad social, etcétera, etcétera. También relaciones con clientes y proveedores. Si saben que eres socialmente responsable, si saben que cuidas el medio ambiente, te mirarán tendrás mejor imagen corporativa, atraerá clientes con la sociedad en el general, la armonía de la empresa con la sociedad, imagen, marca, reputación otra vez, menor riesgo de publicidad negativa y boicots. Vamos a hacer un boicot a esta empresa porque está contaminando demasiado, porque sus proveedores emplean a niños en países en vías de desarrollo, y esto es contrario a la responsabilidad social. Bueno, pues esto te lo puedes ahorrar también con mejores relaciones con los medios de comunicación. También ventajas internas, la motivación de los empleados. Es que aquí me tratan bien, esto es muy importante. Aquí me ayudan a ser mejor persona, esto es muy importante. Mejora la seguridad y la higiene, atraemos y retenemos buenos profesionales, gestionamos mejor los problemas, supervisamos mejor la cadena de suministro, esto también es importante, ¿no? Y esas ventajas pueden traducirse en mejores resultados económicos y financieros, como una ventaja sobre los competidores. Puedo poner precios más altos, puedo pagar mejor a mis trabajadores, porque mis trabajadores van a rendir mejor. Prevengo riesgos, evito riesgos y por tanto mis compañías de seguros se llevan menos tajada de mis beneficios. Reduzco los costes operativos porque estoy, por ejemplo, cuidando la organización de mi planta para que no haya residuos, para que no se echen a perder cosas, para que se conserve bien. Reduzco los costes por políticas de honestidad. No tengo que decirle a mi gente que no pague nunca sobornos a los políticos o a los funcionarios. Ya saben que no tienen que hacerlo y seguro que no lo hacen, ¿no? Aumenta la productividad. No es seguro que aumenten los beneficios. ¿Por qué? Porque las ventajas se pueden copiar. Lo que hay que hacer es decir que uno tiene una serie de actuaciones, también soy capaz de hacerlo yo. Y bien, pues esto no nos lo puede evitar nadie, ¿no? Las ventajas también tienen costes y las ventajas se comparten con otros. Si tienes más beneficios, también tendrás que pagar salarios más altos a tus empleados, con lo cual, pero esto contribuye al buen ambiente que decía hace un momento. En todo caso, sí que tienes que tener la esperanza de mejorar la rentabilidad. Bien, argumentos éticos. Aquí os he traído los 4 principios de la bioética. Y diréis, ¿y qué tiene que ver la bioética con la responsabilidad social corporativa? Pues que tiene 4 principios muy claros. El primero de autonomía, que no voy a parar en él. El segundo de no maleficencia, no producir daño y prevenirlo. El tercero de beneficencia, hacer el bien posible. Tienes la obligación moral de actuar en beneficio de los demás, de curar el daño que causes y promover el bien. Y cuarto, el de justicia, equidad en la distribución de cargas y beneficios. El primero de autonomía mira más a las personas, pero los otros 3 tienen directa repercusión sobre los argumentos éticos en la responsabilidad social. ¿Cómo puedo ser ético? En primer lugar, tus objetivos determinan tus motivos o intenciones. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que te mueve? A mí me mueve
trabajar maximizando los beneficios. Vaya, me estás diciendo cuál es tu motivación principal. Y es probable que esto influya en toda su conducta. Por tanto, en la medida en que esto no sea lo más adecuado desde el punto de vista de la responsabilidad social, vas a tener que tener en cuenta esto de alguna manera, ¿no? Haz lo que debes. Esta sería la frase bonita para que estuviese delante de la mesa de todos los directores generales, ¿no? ¿Y qué te va a hacer lo que es el bien? ¿Y qué es el bien? No se lo preguntes a nadie, tú lo sabes. Lo debes saber. ¿Qué es bueno en tu empresa? ¿Qué es bueno para ti, para tus empleados, para tus socios, para tus clientes, para tus proveedores, para tu comunidad local? Bueno, reflexiona sobre las consecuencias de tus decisiones, estos impactos en la sociedad que decíamos antes en la definición que dábamos, ¿no? Subordina tus intereses, tus preferencias y tus gustos a eso que debes hacer. Eso es comportarse éticamente, el bien. El segundo es las normas y principios morales, que ayudan a tomar buenas decisiones, pero no son suficientes. Las normas morales. Haz el bien y evita el mal. Esta sería la primera. No hagas a los demás lo que no te gustaría que te hiciesen a ti. Las normas morales son de este tipo. Muchas veces son negativas, los principios suelen ser más positivos. Haz a los demás lo que te gustaría que te hiciesen a ti. Pero, bien, no son suficientes, porque también hay conflictos de normas, hay que aplicarlas al caso concreto. La ley no sustituye a las normas éticas. No todos los principios son igualmente válidos y generales. Hay principios que no tienen validez para una empresa. ¿Y cómo puedo ser ético? Tercer aspecto, cuidando las virtudes. Vive y desarrolla las virtudes, que son hábitos operativos adquiridos, que se desarrollan mediante la repetición deliberada, esforzada y voluntaria de actos cada vez mejores. ¿Cómo aprendí yo a decir la verdad? Y no creo que lo haya aprendido del todo todavía. Pues porque mi madre me castigaba cada vez que yo decía una mentira. Y se daba cuenta enseguida, aunque solo fuera por el tartamudeo mío, ya se daba cuenta que se me está diciendo una mentira. Y en consecuencia me castigaba. Con lo cual, al principio, para evitar el castigo, yo decía, no diré mentiras. Y luego me acostumbré a decir la verdad siempre, o casi siempre. Y entonces, en algún momento debí pensar que esto es lo bueno. Esto es bueno para mí, esto es bueno para los demás. A la gente le gusta saber que yo digo siempre la verdad, que pueden confiar en mí. Y por tanto, esta manera de adquirir la virtud de la sinceridad nos indica un poco cómo adquirimos las virtudes nuestras en general, que sirven para percibir correctamente una situación. ¿Tú harías esto? No me suena bien. Esta es nuestra primera impresión muchas veces. No me suena bien. Porque estás acostumbrado a hacer las cosas bien. Cuando te hacen una propuesta que te incluya alguna cosa que no está bien, te suena mal. Te ayuda a encontrar por qué está mal. Y te ayuda a buscar una solución para esto. Y por tanto a decidir bien. Y a llevar la decisión a la práctica. Pues vamos a hacerlo así. ¿Qué tal si decimos a los vendedores que tienen que aumentar su cuota de ventas un 20% cada trimestre? Jefe, ¿le estás diciendo que mientan? ¿Le estás diciendo que...? Hombre, no. Pero si les dices que tienen que aumentar un 20% las ventas cada trimestre y no llegan, ¿qué harán? ¿Se inventarán pedidos? ¿Pagarán a sus compradores para que... ¿Engañarán a los clientes? Pues es verdad, pues esto es malo. Busquemos una solución mejor. ¿Cómo tiene que ser un plan de remuneración a los vendedores para que no les incite a ser mentirosos, a engañar a los clientes, etcétera, etcétera? Esto nos ayuda a encontrar la solución y, por tanto, a ponerla en práctica. Vencer la tentación de lo fácil, perseverar, superar la cobardía, no consentirnos excepciones, solo por esta vez, solo por esta vez. Así es como comenzaba yo mis mentiras cuando era pequeño y supongo que algunas grandes también ahora, ¿no? Bien, esto es una frase de Bill Crosby, un famoso experto en temas empresariales de hace años. No conozco un solo problema de seguridad de un producto en el que la causa principal no fuera la falta de honradez de juicio de un directivo, la falta de ética de un directivo. Habitualmente lo que intentaba era seguir un atajo para lograr un objetivo a corto plazo. Quería aumentar las ventas este trimestre, porque seguramente su remuneración dependía, su bonus dependía de ese volumen de ventas. Y el resultado a largo plazo es siempre un quebradero de cabeza nada provechoso. Tienes un cliente enfadado porque no sé qué, ha tenido que arreglarlo. Vale, pues ahí lo tenéis. La frase un poco lapidaria de alguien
que nos ayuda a entender estas cosas. Bien, no sé si esto lo veis bien desde allá arriba. Mi vida no tiene ningún sentido, dice Dilbert, plásqueme la espalda, másqueme la espalda, arrásqueme la espalda, rásqueme la espalda. ¿Está intentando decirme que el sentido de mi vida es servir a los demás? Exacto. Y lo empieza a hacer y dice, esto me hace sentirme útil. Dice, creo que hemos entrado a algo que funciona. Esto es la ética. Esto es la ética. Rásqueme la espalda. Y le hace y dice, o sea, el sentido de mi vida es ayudarte a hacer cosas que a ti te gustan, que son buenas para ti. Esto es comportarse con ética. Bien, ¿quién debe ejercer la responsabilidad social en la empresa? Por supuesto, la cúpula de la empresa. Pero, o sea, el consejo de administración, el comité de dirección, el director general, pero todos deben estar involucrados. Participar en la definición y en la puesta en práctica, cada uno según su función. Es necesario el compromiso de todos. Deben creer en ella. Por eso hay que ser convincente a la hora de hablar a la gente sobre esto. Y convincente significa que no te contradices. Si les dices, cuidadme el medio ambiente por encima de todo. Yo recuerdo el caso que una compañera con la cual colaboramos en algunos artículos hace años, Noruega, me contó un día de una empresa noruega que tenía unas plantas fabulosas, magníficas, al fondo de unos fiordos fenomenales, sensacionales, y alrededor de la planta estaba el terreno absolutamente desertizado, no había un pájaro, no había un gusano, todos muertos por la contaminación. Y entonces llegó un nuevo presidente y dijo, esto hay que arreglarlo. Los primeros que se opusieron fueron los sindicatos y dijeron, no, que este tío acabará cerrando la planta y nos quedaremos todos en el paro. Y entonces dijo, no, mantengamos esto, pero a ver qué hacemos para conservar. Y montó una serie de medidas y esta profesora contaba que un día visitando la planta vio que había unos trabajadores tapando un agujero que había en la pared. Y le explicó, mira, estos están tapando este agujero en la pared porque saben que aquí dentro se generan gases perjudiciales para la naturaleza. Y están tapando el agujero sabiendo que los gases se quedan dentro donde están ellos, con tal de... esta gente se entendió lo que significa preocuparse por el medio ambiente. Si es preciso, me fastidio yo, respirando una atmósfera, o ya me arreglarán la atmósfera interior si yo cuido de que los gases interiores no vayan al exterior. Creo que esto también es importante. Acabo ya. ¿Cuál es la respuesta de las empresas? Para muchos es negativa. No es mi obligación, yo no tengo nada que hacer sobre esto. Es cosmética. Vamos a fingir que cumplimos. Vamos a hacer como que hacemos bien las cosas. Filantrópica, lo que os decía antes, compensar los daños. Ya que hacemos esto mal, vamos a dar dinero a una ONG para que negociar o manipular las demandas sociales. ¿Cómo? Pues la empresa se convierte en un agente político. ¿Esto es malo? No necesariamente. Puede ser muy bueno que las empresas, sobre todo las asociaciones empresariales, se asocien con los directivos, con los gobernantes, con las autoridades, para compartir con ellos la manera de resolver los problemas del medio ambiente, por ejemplo, los problemas sociales en general. Claro que eso también puede llevar, por ejemplo, a poner barreras a la competencia. Vale, pero vamos a hacer este conjunto de cosas y vosotros vais a obligar a todas las empresas nuevas que empiecen haciendo todo esto. Como los costes van a ser muy altos, no entrarán empresas nuevas, los convertiremos en un oligopolio y ganaremos más dinero. Veis aquí cómo se puede manipular una colaboración que tendría que ser en principio una cosa mucho más de eso, de colaboración con gobiernos, con otras empresas y con la sociedad civil. Y el otro día vi y me llamó la atención en un periódico económico de esos que corren por España, que decían, la empresa tal compite con esta otra en el mercado y colabora con esta otra en responsabilidad social. Bueno, es que tenían proyectos comunes diciendo, a ti y a mí nos interesa que este problema no salga a la calle, se quede con nosotros y al mismo tiempo luego competiremos en el mercado en absoluta igualdad de condiciones. Puede ser defensiva, haremos lo que nos exige ni nada más, haremos de acuerdo con lo que nos conviene. A veces esto lleva a una gestión impecable.
director de responsabilidad social o director de cumplimiento normativo, por favor, que no se nos cuele ni una sola falta. No quiero que nos puedan decir absolutamente nada. No has enterado todavía lo que decíamos antes, que nunca lo conseguirás del todo, que siempre estarás en camino de conseguirlo, ¿no? Por tanto, hay que tener esta humildad también de vez en cuando, ¿no? Y de acuerdo, porque es nuestro deber, sí, esto es lo bueno. Este es el caso de la empresa transformadora de la sociedad. Yo tenía más transparencias, pero creo que con esto he explicado unas cuantas cosas y vosotros querréis seguramente hacer vuestras preguntas, intervenciones, decir que no estáis de acuerdo, tenéis completo derecho a decir que me he equivocado, etcétera, etcétera. Adelante, pues, Aguana, tú así. ¿Algunas preguntas? Rapidito. ¿Una pregunta alguien tiene? Sí, adelante. Yo quería preguntarle algo de lo que había comentado anteriormente. Estaba hablando acerca de ciertas empresas que discriminan a las personas de mayor edad. Pero si discriminan a las personas de mayor edad y no les dan oportunidades a los jóvenes porque les faltan años de experiencia, entonces, ¿qué es lo que están buscando? Si además tampoco cumplen con esa responsabilidad social, no les están dando oportunidades. Bien, gracias por la pregunta. Es muy oportuna por una razón, porque efectivamente muchas veces las responsabilidades las pintamos como de una manera muy clara. No hay que contaminar. No hay que discriminar por razón de edad. ¿Das preferencia a los jóvenes? ¿Qué haces con una persona de 55 años, que le quedan todavía 10 años de actividad, que a lo mejor necesita ese sueldo, que a lo mejor tiene una situación familiar delicada desde el punto de vista económico? ¿Le dices que a la calle para que entre un chico joven? Vale, si no le dices que se vaya a la calle, no entrará el chico joven, pero entonces lo que tienes es un problema. Es decir, que en definitiva muchas veces es el problema de qué tipo de personal quiero yo. Fíjate que probablemente la respuesta será: los prefiero jóvenes en empresas en las cuales la evolución tecnológica es muy rápida y por tanto es muy fácil que las personas de más edad se queden descolgadas desde el punto de vista tecnológico. Entonces tendrás que hacer esto, aunque suene a discriminación contra los mayores, porque la necesidad que tiene tu empresa es de personas que conozcan las nuevas tecnologías. Y puede haber una alternativa que será, por ejemplo, el cómo formo a las personas mayores para que cuando lleguen a los 55 años sigan siendo eficaces, productivas y actualizadas. Quizá a los 65 ya será demasiado pedirles, y entonces les diré: gracias por todo, te regalo un Rolex de plata y te vas a la calle. Pero de alguna manera es esto. Entonces, claro, es interesante. Gracias por la pregunta, porque hay que definir en algún sitio de puesto que la empresa debe encontrar sus responsabilidades sociales. Y este puede ser un magnífico caso. Mi responsabilidad es contratar a gente joven, entonces los viejos a la calle. Mi contratar es ayudar a la gente mayor a que se le siga desarrollando como persona y no tenga el trauma de encontrarse a los 55 años despertándose por la mañana y diciendo: ¿qué hago hasta la hora de cenar? Entonces tengo que discriminar contra los jóvenes si tengo este problema, ¿no? Por eso en algún momento tienes que definir tu responsabilidad. Y por eso juzgar desde fuera la responsabilidad social de las empresas es muy difícil. Y tienes que ser muy claro en la empresa a la hora de dar explicaciones. Por ejemplo, este puede ser el caso. Es decir, señores empleados de la empresa, pongo en marcha un proyecto para que podáis jubilaros pronto con el 80% del sueldo hasta el año no sé cuántos, etcétera, etcétera. Me diréis que esto es discriminar contra vosotros. Bien, dejadme que os cuente un poco la evolución tecnológica en el sector y cómo necesito la presencia de gente joven que entre continuamente. Y no puedo tener una plantilla sobredotada con gente que no trabaja por un lado y gente que no sabe qué hacer por el otro. Vale, esto es difícil, esto cuesta. Pero creo que eso forma parte de esa manera buena de dirigir que decía antes. ¿Más preguntas?
Críticas, sugerencias, gracias. comentarios. ¿Más preguntas? Yo le voy a hacer una última pregunta. Venga. Con la situación que tenemos ahora, con la guerra, con toda la situación geopolítica, con la crisis económica que se avecina o ya está aquí, porque los indicadores ya están aquí, ¿espera algún cambio en la responsabilidad social de las empresas, que lo abandonen temporalmente, que digan, bueno, bastante difícil es sobrevivir ahora mismo? ¿O no? ¿O se fortalecerá? Podría volver a esta clasificación. A esta clasificación. Los primeros y los segundos dirán, olvidémonos del tema. Los del final de esta dirán, sigamos siendo responsables. Es más difícil, es más complicado, pero sigamos siendo responsables. Lo que estoy diciendo, en definitiva, es un poco la continuación de la pregunta anterior. Yo tengo que definir cuáles son mis responsabilidades, tengo que asumirlas y explicarlas a mi gente, y explicarlas también a mi sociedad, a la gente que está a mi alrededor, y contarles lo que hago. Cuando yo les explico esto, les estoy diciendo, de alguna manera, cómo voy a reaccionar ante esto. Hay una empresa famosa, cuyo nombre he olvidado, consecuencia de los años, pero que es muy famosa porque es una empresa que tenía a gala que desde el 1915 no había despedido a ningún trabajador de su plantilla. Los nuevos que llegaban tenían un contrato, me parece que era de 2 años, y al cabo de 2 años, si no funcionaban, los echaba a la calle. Estos sí se iban a la calle, los demás se quedaban con la idea de puedes jubilarte aquí si quieres. Y si contaron en un momento determinado, debió ser en la crisis de 1973. No, 80, yo creo que la del 2000. La crisis del 2000 en Estados Unidos, porque es una empresa americana con plantas en todo el mundo, se encontraron con la necesidad de reducir plantilla. Y cuando lo empezaron a discutir entre ellos, se presentaron unos trabajadores de los mayores, dijeron, como somos los primeros perjudicados, vamos a hablar de este tema. Y nuestra propuesta es la siguiente: tenéis un producto estrella, muy bueno, que es, ahora me acuerdo, una empresa que fabricaba productos de soldadura. Tenéis un pack de soldadura portátil muy bueno que no se vende, que se vende muy poco. ¿Por qué no nos ponéis a los viejos a vender ese pack de soldadura a comisión, sin sueldo? Seguimos en el contrato en la empresa, pero trabajamos solo a comisión y no tenéis que echar a nadie porque vais a aumentar las ventas. Dijeron, adelante. El pack fue un éxito, los trabajadores siguieron trabajando y cuando se agravó la situación volvieron otra vez a situación anterior de no tener que despedir a nadie, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, con esto quiero decir, da lugar a que las empresas buenas puedan hacer cosas buenas. Al final, el que no puede hacer otra cosa es el que acabará incumpliendo sus responsabilidades sociales o haciendo lo que pueda. Muchas gracias, Antonio. Ha sido una magnífica lección de responsabilidad social, pero más allá de eso ha sido una magnífica lección de cómo dirigir una empresa de manera excelente. Así que muchas gracias.